Cuando pensamos en asesinos seriales que fueron detenidos por sus crímenes, seguramente nos imaginamos que estos personajes nefastos nunca volverían a ver la luz del día, pero nada más alejado de la realidad. Ya que a lo largo del mundo, varios insanos asesinos seriales han logrado salir de la cárcel, ya sea por tecnicismos legales, errores judiciales o porque cumplieron su sentencia de cárcel, abriendo el debate en la opinión pública sobre si este tipo de asesinos realmente pueden rehabilitarse. Por eso hoy te traigo 7 brutales y sádicos asesinos seriales que lograron salir de la cárcel. Número 7. Sylvano Ward Brown, conocido como el Estrangulador de Panamá, es un asesino serial panameño, reconocido por haber matado a 3 mujeres entre 1959 y 1973, lo que le ganó el deshonroso título como el primer asesino en serie documentado en el país, debido a su peculiar conducta. Brown nació el 19 de septiembre de 1941 en Puerto Armuelles, República de Panamá. Creció en el seno de una familia de afropanameños, y estudió en una escuela primaria hasta el 4º grado. Según él, tuvo una infancia maravillosa hasta los 9 años, cuando su padre abandonó la casa. Brown cometió su primer asesinato en 1959, a la edad de 16 años. Su víctima fue una mujer llamada Paula Caballero, de 18 años. Esa noche, en medio del frío, Brown entró ilegalmente a la casa de la joven ubicada en San Francisco, un famoso corregimiento de la capital panameña, con la supuesta intención de robar. Sin embargo, la mujer se percató de la presencia del delincuente y comenzó a gritar. Sin piedad, Brown la apuñaló varias veces hasta dejarla sin vida, para luego huir sin mirar atrás. Afortunadamente, fue posteriormente detenido por este crimen y condenado a 12 años de cárcel. En diciembre de 1969, Brown cumplió su condena de 12 años y salió libre, solo para volver a matar años después a otra mujer que se dedicaba a la prostitución. Ese día, la trabajadora sexual de 22 años llamada Dalila Gaitán Troya fue recogida por Brown y llevada a una casa de citas para sostener relaciones. Sin embargo, al haberle pagado por adelantado y no poder mantener una erección, le pidió a la mujer que le devolviera el dinero. En lugar de ello, la mujer se burló de su problema y lo abofeteó, lo que enfureció a Brown, quien la golpeó y luego la estranguló hasta acabar con su vida, para luego tirar su cadáver en una zona apartada, donde fue encontrado posteriormente por una pareja que pasaba por el lugar. Su tercer y último asesinato conocido fue en 1973. La víctima era una trabajadora sexual colombiana llamada Rosa María Gómez Orlas, de 23 años. Brown la llevó al mismo sitio que la vez anterior, aunque esta vez enfrentó nuevamente dificultades con su impotencia. A pesar de ello, Gómez aceptó acompañarlo a dar un paseo y volver más tarde. Después del recorrido, volvió a tener problemas, lo que resultó en la burla de la mujer hacia él. Enfurecido, Brown la golpeó repetidamente en el rostro antes de estrangularla con sus propias manos. Para asegurarse de su muerte, le ató la faja que llevaba alrededor del cuello. Solo 10 días después del asesinato de Gómez, Brown fue detenido por las autoridades, luego de que encontraron la faja de Gómez en la parte trasera de su auto. Pronto confesó en detalle sus crímenes y recibió una condena de 20 años de cárcel. Fue puesto en libertad al cumplir su sentencia el 24 de junio de 1993. Luego de ser liberado, Brown se desempeñó como guardia de seguridad y residió con familiares en la ciudad capital del país en esa época. Número 6. Pablo José Goncalves Gallareta es conocido como el primer asesino serial de la historia de Uruguay. Fue procesado por 3 homicidios cuando tenía 22 años. Nació en España mientras su padre, Hamlet Goncalves, trabajaba en funciones diplomáticas en el país ibérico y se nacionalizó uruguayo años después. A pesar de esto, creció y se educó en Uruguay, donde en los años 90 destacó como miembro prominente de la alta sociedad de la capital. Estudiaba ciencias económicas y residía en una elegante casa en Carrasco. Su primera víctima fue una joven licenciada de Historia y docente en ejercicio, llamada Louisa Miller, que tan solo tenía 26 años. La mujer celebró el Año Nuevo en un restaurante de Carrasco con su novio, Hugo Sapelli, para luego asistir juntos a una fiesta en el Old Christians. Después de pasar un tiempo en la casa del joven, Miller se dirigió a su hogar. Luego de eso,
fue descubierta semienterrada y asesinada en una playa del país, la tarde del primer día de 1992. Ese mismo año, pero en septiembre, Gallareta estranguló a Andrea Castro, de 16 años. Ese fatídico día, la joven conoció en una discoteca a Gallareta y empezaron a conversar, luego este la invitó a dar un paseo en su auto. 3 semanas después de este encuentro, la policía encontró el cuerpo de Castro en la arena de la Playa Mansa, en Punta del Este. La autopsia reveló que había muerto por asfixia, luego se supo que Goncalves la asfixió con una corbata de su padre. La tercera víctima de Gallareta, María Victoria Williams, de 22 años, fue encontrada muerta por asfixia dentro de la residencia de Goncalves el 8 de febrero de 1993. En este trágico suceso, el asesino utilizó un engaño al decirle a la futura víctima, que era su vecina, que su anciana abuela había sufrido un infarto y necesitaba ayuda para reanimarla. Una vez dentro de la casa, el agresor atacó a la joven estrangulándola y colocándole una bolsa de nylon sobre la cabeza. Pablo se fue a Brasil por temas familiares, pero fue capturado y llevado a la sede de la policía uruguaya en Montevideo. En el tribunal lo sentenciaron a 30 años de cárcel por ser responsable directo de los asesinatos, a pesar de afirmar su inocencia. En 1999, fue apuñalado por 2 compañeros de prisión con 26 puñaladas, pero el 19 de marzo fue dado de alta del CTI del hospital y enviado a la prisión. Goncalves fue liberado el jueves 23 de junio de 2016, a la edad de 46 años, luego de haber cumplido 23 años de cárcel por los 3 homicidios que se le pudo probar. Su liberación se produjo gracias al beneficio de reducción de condena, otorgado a todos los reclusos que participan en actividades laborales o educativas, según el sistema de cómputo de 2x1. Un año después fue detenido en Paraguay por portar un arma no registrada y cocaína. Actualmente sigue detenido por este delito. Número 5. Rubén Darío Millatureo Vargas, conocido como el Chacal de Queilén, es un asesino serial chileno, que ganó notoriedad por sus acciones delictivas en la localidad de Queilén, en la isla grande de Chiloé, Chile. Se le atribuyeron diversos crímenes, entre ellos 3 homicidios cometidos con un hacha, incluyendo el de su propio padre, lo que le valió el apodo del Chacal de Queilén. Nacido el 3 de mayo de 1962 en Queilén, este trabajador pesquero comenzó su ola de crímenes el 24 de septiembre de 1997. Cuando tras discutir con su progenitor Isidro Millatureo Ruiz, de 73 años, lo mató de un hachazo en la espalda, ya que supuestamente fue abusivo en contra de él y su madre. Luego del parricidio, el joven ocultó el cadáver de su padre y le dijo a todos que se había ido de viaje aprovechando una oportunidad laboral. Aunque la coartada del joven asesino parecía buena, una prima suya llamada Eliana sospechaba del asesinato, por lo que avisó a la policía chilena que se dirigió junto a la misma Eliana a casa de Rubén, pero en esa ocasión no lograron encontrar nada sospechoso. En diciembre de ese mismo año, Rubén mataría a su segunda víctima, un humilde vendedor llamado Eduardo Reyes Sandoval de 36 años. El vendedor acudió a la casa de Rubén a cobrarle una deuda de unos cuadros que éste le había vendido, pero cuando el vendedor le dio la espalda a Rubén, este aprovechó el momento para meterle un hachazo y matarlo, para luego esconder el cadáver como había hecho con el de su padre. Un año después de sus 2 asesinatos, en marzo de 1998, Rubén invitó a María Gabriela Formantel Macías, de 26 años, a su casa ya que ambos mantenían una relación de amistad desde que eran niños, aparte de que trabajaban en la misma pesquería. Luego de comer, Rubén le hizo propuestas amorosas a la chica, propuestas que fueron rechazadas, lo que hizo que el joven asesino entrara en cólera y asesinara a la mujer con su inseparable hacha, para luego introducir un destornillador en el pecho del cadáver de la mujer. Rubén robó el dinero que la mujer traía y luego puso el cadáver de su víctima en la cama, para luego cometer necrofilia con el cuerpo e incluso durmió toda la noche al lado del cadáver de la mujer. Luego del asesinato, varios familiares de la mujer acudieron a la casa de Rubén para ver si sabía algo del paradero de la chica, ya que sabían de su amistad. Pero al notar que no se encontraba en la casa se asomaron por las ventanas y vieron el cadáver de su familiar tapado con una sábana en la cama de Rubén. Mientras la policía sacaba el cadáver de la mujer de la casa, Rubén llegaba, por lo que al darse cuenta de que lo habían descubierto, intentó escapar corriendo, pero fue detenido por un bombero y llevado a la cárcel, en donde confesó los asesinatos declarando: ¿para qué hacen tanto escándalo, si ya están muertos?
Rubén Darío Millatureo Vargas, fue condenado a la pena de muerte, pero en 2001 su sentencia de muerte fue anulada, cambiándola por cadena perpetua simple, lo que implica que después de cumplir al menos 20 años en prisión, el prisionero puede optar por la libertad condicional bajo vigilancia. En 2018, después de esos 20 años, se le concedió efectivamente la libertad condicional, por lo que este vil criminal está libre actualmente. Número 4. Gregorio Cárdenas Hernández, conocido como el Estrangulador de Tacuba, fue un asesino serial y necrófilo mexicano, que cometió una serie de asesinatos en la zona de Tacuba, en la Ciudad de México, y se volvió una celebridad mediática en su país, debido a su presunta rehabilitación social. Gregorio Cárdenas, también conocido como Modesto Flores, nació en la Ciudad de México en 1915. Una encefalitis temprana le causó un daño neurológico grave, lo que contribuyó a su comportamiento anormal desde la infancia. Desde pequeño, era cruel con los animales, de hecho le gustaba mucho matar pollos. Además, tuvo dificultad para controlar su esfínter y sufrió de enuresis hasta los 18 años. A pesar de estos desafíos, demostró tener un alto coeficiente intelectual y destacó como alumno desde la educación básica. A los 27 años, Cárdenas estudió química y su excelente desempeño académico le valió una beca de Petróleos Mexicanos, para seguir con su formación y contribuir con la empresa estatal. Más tarde, decidió vivir independientemente de su madre y alquiló una casa en la Ciudad de México, donde más tarde se descubrieron los cuerpos de sus 4 víctimas enterrados. En agosto de 1942, asesinó a una sexoservidora de 16 años, llamada María de los Ángeles González. Cárdenas la estranguló con un cordón y la envolvió en un impermeable, para luego enterrarla en el jardín de su casa. Pero la sed de sangre de este hombre no se detenía ahí, ya que posterior a estos crímenes, asesinó a otras 2 sexoservidoras menores de edad y cometió necrofilia con sus cuerpos. Y por último, Cárdenas perpetró el asesinato de Graciela Arias Ábalos, una estudiante de 21 años, de la Universidad Nacional Autónoma de México y hija de un destacado abogado penalista mexicano. Graciela era amiga de Cárdenas, quien estaba enamorado de ella. Sin embargo, tras el rechazo amoroso de Graciela y una bofetada que recibió por intentar besarla a la fuerza, el homicida la golpeó hasta causarle la muerte en su automóvil. Luego trasladó el cuerpo sin vida a su casa, donde durmió junto a él antes de enterrarlo en su jardín, junto al resto de sus víctimas. Después de la desaparición de Gabriela, Cárdenas, consciente de que sería el primer sospechoso, se internó en un hospital psiquiátrico para hacer creer a las autoridades que era un enfermo mental, y no era responsable de sus actos. Luego, la policía llegó al centro psiquiátrico para interrogarlo sobre la desaparición de Gabriela, pero no fue necesario mucha persuasión, ya que confesó rápidamente que la había asesinado y enterrado en el jardín de su casa, en donde la policía encontró el cadáver de sus 4 víctimas. El 8 de septiembre de 1976, después de varios años en la cárcel, el presidente Luis Echeverría Álvarez le concedería un indulto presidencial por supuestamente ser un ejemplo de rehabilitación. Incluso fue llevado al Congreso, donde fue ovacionado por los diputados. Cárdenas moriría en 1999 por causas naturales a los 84 años. Número 3. Joaquín Ferrandis Ventura fue un secuestrador, violador y asesino en serie español que asesinó a 5 mujeres en la provincia española de Castellón entre el 2 de julio de 1995 y el 14 de septiembre de 1996. Joaquín Ferrandis nació en Valencia el día 9 de diciembre de 1963, en el seno de una familia de clase media-baja. Vivió en el Cabañal junto a su padre, madre y sus hermanos. En 1977, cuando Joaquín tenía 14 años, la familia se traslada a Castelló. Después de mudarse a la capital de La Plana, la familia sufre una tragedia. El padre fallece y Joaquín, con solo 17 años, se ve obligado a encontrar trabajo para contribuir con los ingresos familiares. Según los informes policiales, la relación entre Joaquín y su padre era distante, marcada por el desdén e incluso la indiferencia por parte del joven. Ventura cometió su primer delito en 1989, cuando atropelló intencionalmente a una chica de 18 años, llamada María, que iba conduciendo una motocicleta. Aunque el choque no fue mortal, la chica resultó con heridas leves, por lo que Ventura se ofreció a llevarla al hospital.
La chica aceptó, pero Ventura se desvió del camino y llevó a la mujer a un lugar apartado, donde abusó de ella para luego abandonarla cerca del hospital. La chica lo denunció y Ventura fue arrestado y condenado a 14 años de cárcel, pero 4 años después fue dejado en libertad anticipada por buen comportamiento. El asesinato más famoso de Ventura fue el de una profesora de inglés llamada Sonia Rubio de 25 años. Sonia asistió a una discoteca con sus amigos en julio de 1995. La chica fue vista por última vez por sus amigos en la madrugada cuando salió de la discoteca. Se sabe que Sonia tenía intención de caminar el kilómetro de distancia entre la discoteca y el apartamento de sus padres, pero nunca llegó a su destino. El cuerpo de Rubio fue encontrado al día siguiente de su desaparición en una carretera. Estaba medio vestida con las manos atadas y con una cinta adhesiva cubriendo su boca. Al año siguiente, en septiembre de 1996, el cuerpo de otra chica llamada Amelia Sandra García Costa fue encontrado en un estanque también con las manos atadas y su cuerpo a medio vestir. La chica, al igual que Rubio, también desapareció luego de salir de una discoteca. Su asesinato fue inmediatamente vinculado al de Rubio debido a las similitudes entre las víctimas y el modus operandi del autor. En febrero de 1998, Ventura intentó abusar de otra chica utilizando la misma táctica que usó en 1989 con la chica de la moto. Pero la chica logró escapar y dio a la policía las características físicas y la matrícula del auto del atacante, por lo que la policía inmediatamente empezó a vigilar a Ventura, dándose cuenta mientras lo vigilaban que éste asistía a una famosa zona llena de discotecas aparentemente para buscar víctimas. En julio de 1998, Ventura intentó atacar a otra chica pinchando los neumáticos de su auto antes de que ésta saliera de una discoteca. Todo esto ocurrió mientras Ventura era vigilado sin saberlo por varios policías que vestían de civil. Aunque la chica se accidentó producto del pinchazo de su neumático, el acechador no pudo cometer el delito como lo tenía previsto. Días después de ese incidente, Joaquín Ferrandis Ventura fue detenido en su oficina, y en un registro paralelo de su casa, se encontró el rollo de cinta adhesiva que había utilizado para amordazar a Sonia Rubio, vinculándolo al primer delito. Inicialmente, Ferrandis reconoció haber cometido la violación de 2 mujeres, pero negó su participación en cualquier homicidio. Posteriormente, el 21 de octubre, confesó haber asesinado a Rubio, García y a 3 prostitutas que trabajaban en la región de Bora View. Los cuerpos esqueléticos de estas víctimas fueron descubiertos en la orilla de un río a principios de 1996. El 14 de enero del 2000, Ferrandis recibió un veredicto de culpabilidad por 5 cargos de homicidio, uno por intento de homicidio y otro por negligencia que resultó en lesiones. Como consecuencia, fue sentenciado a 69 años de prisión y se le ordenó compensar a las familias de las víctimas. Pero el 22 de julio de 2023, Joaquín Ferrandis Ventura salió bajo libertad condicional de la prisión de Herrera de la Mancha, después de 25 años de estar encerrado, asegurando que no volvería a Castellón por respeto a las familias de sus víctimas, y que se trasladaría a vivir al extranjero para no molestar a nadie. Número 2. Charles Sobrach, también conocido como la Serpiente, es un criminal franco-vietnamita. Se ganó el apodo de la Serpiente debido a sus tácticas astutas y manipuladoras para cometer crímenes. Sobrach es conocido por ser un estafador y asesino en serie que operaba principalmente en el sudeste asiático durante la década de 1970. Cometió una serie de asesinatos, principalmente de turistas occidentales, y se le atribuyen varios crímenes en Tailandia, Nepal, India y otros países de la región. La serie La Serpiente de Netflix está inspirada en su vida y crímenes. Nacido en la antigua Saigón, hoy Ho Chi Minh, en 1944, que estaba entonces bajo control colonial francés. El padre era un sastre indio afincado en Saigón, y la madre una vendedora vietnamita. Los padres de Charles Sobrach se separaron, y él fue adoptado por el nuevo esposo de su madre, un teniente del ejército francés desplegado en Vietnam, lo que le otorgó la nacionalidad francesa. Se mudó con su familia a París, y tras pasar una infancia difícil y varias estancias en prisión en Francia por delitos menores, empezó a viajar a principios de los 70. Uno de sus crímenes más conocidos fue cuando drogó a varios turistas en hoteles de lujo en Bangkok, Tailandia, y les robó sus pertenencias. Charles logró en varias ocasiones escapar de la cárcel en 2 países diferentes, lo que le ganó el apodo de la Serpiente.
Uno de esos escapes fue cinematográfico, ya que Charles organizó una fiesta de cumpleaños en la cárcel, donde invitó a presos y a guardias, para luego drogarlos y dejarlos dormidos, y así escapar impunemente. La primera persona que se cree fue víctima de Charles Sabridge fue una ciudadana estadounidense llamada Teresa Knowlton, asesinada en 1975 en Tailandia. Teresa fue asesinada por Charles y arrojada a la playa vestida con un traje de baño, lo que llevó a que también fuera apodado como el asesino del bikini. Fue capturado junto a su novia en 1976 en la India por robo y pasó 10 años en la cárcel. Posteriormente se escapó para luego ser capturado nuevamente. Pasó más de 21 años en una cárcel en la India por robo y asesinato, hasta que fue liberado y regresó a París nuevamente en 1997. En el año 2003, volvió a Nepal pero fue arrestado por el asesinato de una joven estadounidense y su pareja canadiense en 1975. Por estos delitos fue condenado a cadena perpetua por la justicia nepalí en el año 2004. Pero increíblemente, en el año 2022 fue liberado de forma anticipada y deportado a Francia por la justicia del país asiático, debido a sus graves problemas de salud. A pesar de sus problemas de salud y su avanzada edad, el asesino aseguró sentirse muy bien, y también dijo que tiene un libro y un documental próximamente. Número 1. Pedro Rodríguez, también conocido como Pedrino Matador, fue un asesino en serie y youtuber brasileño cuyo historial criminal abarcó desde 1967 hasta 2003. Durante este periodo, cometió el asesinato de al menos 71 personas, incluido su propio padre, quien abusaba de su madre y lo maltrataba. También liquidó a 43 reclusos mientras estaba encarcelado, aunque él mismo afirmó haber acabado con más de 100 vidas. Pedro Rodríguez nació el 29 de octubre de 1954. Antes de nacer, su padre golpeó a su madre mientras estaba embarazada, lo que derivó en que naciera con una lesión en el cráneo, que según algunos especialistas, lo marcó para toda la vida. Creció en condiciones de pobreza en Sao Paulo, y privado de oportunidades educativas, comenzó a participar en robos en el centro de la ciudad desde los 10 años. Según se cuenta, a la edad de 14 años, cometió sus primeros asesinatos. El primer asesinato atribuido fue el del vicealcalde de su ciudad. Rodríguez, que tenía 14 años en ese momento, lo asesinó con una escopeta luego de que éste despidiera a su padre, quien trabajaba en la municipalidad, ya que lo acusaba de robo. Incluso se dice que Rodríguez asesinó al verdadero ladrón a sangre fría. De ahí en adelante, su vida fue crimen tras crimen. Incluso en una entrevista años después aseguró que mataba por placer y venganza. Tras el hecho, huyó a otro barrio y se dedicó a robar y asesinar a otros traficantes. Incluso tuvo una relación sentimental con la viuda de uno de esos traficantes que él mismo había asesinado, para robarles el negocio del tráfico, convirtiéndose así en uno de los criminales más temidos de todo Brasil. Tiempo después, entabló una relación con María Aparecida Olimpia. Pero trágicamente, un día la encontró muerta, víctima de tortura y mutilación por parte de un narcotraficante rival. Determinado a vengar su muerte, junto con 4 amigos irrumpió en una fiesta de bodas, donde eliminaron al asesino de María y a otras 6 personas, dejando además a 16 heridos. Todo esto sucedió cuando aún no había cumplido los 18 años. Pero este no era el fin de la historia criminal de Rodríguez, ya que en la prisión, utilizando sus contactos logró entrar al pabellón de la cárcel en donde se encontraba preso su padre, y lo asesinó, extrayéndole el corazón, luego de enterarse de que éste asesinó a su querida madre de 22 machetazos. Fue arrestado por este crimen, pero mientras era trasladado en un vehículo policial a la prisión, asesinó al preso que iba a su lado asegurando que se lo merecía porque era un violador. Pero ya recluido en la cárcel, no cesó en sus crímenes. Entre los años 1973 y 2003, asesinó a 46 reclusos. Entre sus víctimas favoritas se encontraban violadores y asesinos, asegurando que los violadores y los traidores no son buenas personas. Mas se você é contra a pena de morte, por que você matou tanta gente? Porque não vale nenhum. Entendeu? Se eu matei, não vale nenhuma. En el año 2003, fue condenado a más de 400 años de cárcel, pero debido a una modificación en el Código Penal del Brasil, que no permite que una persona pase más de 30 años recluido en una cárcel, logró salir libre,
ya que tenía más de 34 años detenido, por lo que salió en el año 2007. Pero lejos de cambiar su vida, siguió delinquiendo, por lo que en el año 2011 fue nuevamente detenido por portar de forma ilegal un arma, para luego ser puesto en libertad completamente en el año 2018. Pero ese no sería el fin de la historia de este peligroso criminal, ya que por consejo de un amigo se convirtió en YouTube, logrando conseguir miles de suscriptores y convirtiéndose en una celebridad en el lugar donde vivía. Pero con sus antecedentes penales, su alegría no duraría, ya que el 5 de marzo de 2023, a la edad de 68 años, fue brutalmente asesinado a balazos frente a su casa, luego de que un sicario saliera de un vehículo y lo liquidara. Si te gustó esta historia sobre asesinos seriales, aquí te dejo otro video con las 5 cartas más espeluznantes y aterradoras del puño y letra de asesinos seriales.